Imanaya Mashikuna, Ali Shamushka. Bienvenidos, queridos compañeros, a un taller más del Club de Quichua Yachaytec. Y bueno, como todos los días sábados, les voy a presentar la agenda para el día de hoy. Como siempre, vamos a dar las indicaciones generales. El día de hoy vamos a repasar también la canción Chimbalito. Recuerde también que vamos a hacer una pequeña revisión de la clase número 5 con un diálogo y también con la revisión de la tarea que quedó pendiente. Las personas que lo hayan hecho, si tienen el documento en Word, les pedimos que tengan listo para revisar la tarea. También el día de hoy vamos a hablar hacia el vocabulario, vamos a aprender el vocabulario acerca de la familia Ayllu. Vamos también a empezar a utilizar el morfema pa, que hace referencia al adjetivo posesivo. Y luego tendremos, como siempre, los minutos de la ciencia a cargo de nuestra querida compañera Natalie. Y finalmente, pues tendremos el Tuyaiki, que es la frase del día de hoy. Bien, entonces como indicaciones generales ya sabemos que debemos ingresar puntualmente a la clase. También se recomienda encender la cámara con el micrófono apagado para tener una mejor interacción en la clase y participar activamente. Como siempre decimos, pues la parte más importante es la práctica, ¿sí? El participar, y hemos dicho varias veces que pues no hace falta, que no pasa nada si nos equivocamos, pues los errores son parte del aprendizaje. Así que vamos entonces a empezar con la clase del día de hoy. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestros cuadernitos. Si tienen en el cuaderno la letra de la canción Chimbalito, si no, simplemente pues también les había enviado el documento de Word y también les había enviado el link del video, así que pues bueno. Caso contrario, bueno, yo voy a tenerlo abierto aquí. Vamos primero que nada a compartir el sonido. ¿Ya? Entonces tenemos, a ver, la canción por acá. Vamos a ver dónde se encuentra la canción. Parece que está por aquí. Ya, entonces vamos aquí. A ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Ya? Y les pedimos, como siempre, activar los micrófonos. Vamos a practicar la canción. Voy también a compartir la letra, ¿sí? Para que de pronto alguien que no la tenga, pues también pueda hacer lectura desde la pantalla, ¿ya? Entonces, bueno, vamos entonces a poner por aquí la musiquita y vamos a encender nuestros micrófonos para practicar la canción. Para que podamos practicar. Vamos. Chimbalito, chimbalito, amaño catapunganqui. Chimbalito, chimbalito, amaño catapunganqui. Chaymanda yata mañani, amaño catapunganqui. Chaymanda yata mañani, amaño catapunganqui. Vamos, sin temor, vamos a emprender nuestros... ¿Ya? Damos los micrófonos y practicamos. Desde Chiquirixircani, ñuka shunguito kurkani. Desde Chiquirixircani, ñuka shunguito kurkani. Chaymanta yata mañani, ama ñuka takunganki. Chaymanta yata mañani, ama ñuka takunganki. Ay, Sumac. Sí, está muy bien. Eso, sin temor, sin temor. Vamos a hacer para poder cantar. ¿Ya? Es una canción súper facilita la canción. Vamos nuevamente, ¿ya? Esta vez sin temor. Encendemos los micrófonos. Usted puede en la cámara también para poder interactuar. Una canción súper facilita.
A ver, vamos ahí. Chimbalito, chimbalito, amaño catacungan. Chimbalito, chimbalito, amaño catacungan. Chaimanda yatamayani, amaño catacungan. Chaimanda yatamayani, amaño catacungan. Ay, sumac, ay, sumac. A ver, vamos a la última parte, ¿ya? Desde Chiquiricircani, Ñuka Shunguito Curcani. Desde Chiquiricircani, Ñuka Shunguito Curcani. Chaimanda Yatamayani, Amañu Catacunganki. Chaimanda Yatamayani, Amañu Catacunganki. Última vez. Chimbalito, chimbalito, amaño catacungan. Chimbalito, chimbalito, amaño catacungan. Chaimanda yatamayani, amaño catacungan. Chaimanda yatamayani, amaño catacungan. Maisumac. Listo, ahí estaba entonces la canción que habíamos preparado y que hemos estado repasando y que, por cierto, más adelante ya les indico la actividad que tenemos para la próxima semana, ya que también tendremos un premio especial. Bueno, listo. Entonces, ahora es momento de continuar con nuestra clase. Bueno, yo siempre le dejo esta diapositiva aquí, porque vamos siempre a utilizar durante estas clases el verbo cana, ¿sí? Recuerden que estábamos viendo ocupaciones, también ya vimos los números, ¿no es cierto? Más adelante, bueno, hoy día vamos a ver los miembros de la familia, entonces vamos a ir juntando todo lo que vamos aprendiendo cada semana y es importante tener en cuenta cómo se conjuga el verbo cana, que es ser o estar, ¿no es cierto? Las terminaciones, los sufijos en el verbo cana para cada persona, ¿sí? Entonces eso tenemos que tener en cuenta para nosotros poder seguir realizando oraciones, practicando en los diálogos y todo lo demás. Perfecto. La semana pasada vimos también los números, ¿no es cierto? A ver, ¿quién recuerda los números del 1 al 10? A ver, ¿quién me puede recordar cómo eran los números del 1 al 10? Levanta la manito o me dice Ñuka y su nombre y le doy paso para que usted nos diga cuáles eran esos números del 1 al 10. A ver, vamos, Israel. Okay. Shuk, Ajá. Ishkai, Kimsa, Chusku, Ahí. Ishka, Supta. Supta, Ajá. Supta, Canchis, Canchis. Pusak, Pusak. Isku, Chunga. Maizuma, Israel, muy bien, excelente, ahí está, facilito, ¿no? Entonces ya tenemos que, donde dominamos del 1 al 10, el resto ustedes ya saben que es fácil, es combinación nada más de decenas, centenas y unidades. ¿Quién me recuerda cómo se decía la decena? ¿Cómo era la decena, la centena, la unidad de 1000? Alguien que me recuerde, a ver, ¿cómo era la decena? Chunga, muy bien. ¿Cómo era centena? O 100. Patzak. Patzak. ¿Y 1000? Huanga. Guaranga. ¿Y millón? Unu. Uno, ahí está, muy bien, ¿ya? Y luego pues ya es cuestión de combinar números y listo. Muy bien, también Saúl está participando en el chat. Muchas gracias. Maisuma, Yubay-chan y Saúl. Ya, entonces perfecto. A ver, vamos ahora sí a hacer entonces la revisión. Alguien que nos haya realizado la tarea, levanta la manito y yo le doy paso para que comparta la pantalla. Les dije que si usted podía hacer en el documento de Word y nos comparte la pantalla y vamos revisando. A ver, entonces empiezo con Frances. Vamos entonces a darle paso a nuestro compañero. A ver, vamos a... Listo, Frances, ya puedes compartir la pantalla y vamos a revisar tu tarea. A ver. Sí, entonces facilito, ¿no? Entonces no se olviden. Una vez que dominemos del 1 al 10, podemos con el resto de números, ¿ya? A ver, vamos a ver.
Creo que está por ahí, Frances, abierta alguna ventanita extra porque nos sale aquí una... Exacto, perfecto. Y a tu derecha también, me parece que está una ventanita. Exacto. O le podemos mover porque ese debe ser de los participantes. Perfecto. A ver, vamos a dar lectura, Frances, a tu tarea, por favor. Nos vas indicando. Tenemos el 653. Sukta patsak pishka shunga kimsa. Ari, Maisumak. Vamos con 9840. Iskun wahanga pusak patsak shuskuk shunga. Ari, vamos con el siguiente. Patsak sukta shunga wahanga shusku patsak pishka shunga ishkai. Ari, Maisumak. Vamos al siguiente. Iskun patsak kanchis shunga kanchis wahanga pusak patsak shuk. Ari. Kimsa hunu shusku wahanga kanchis shunga shusku. Ari. Pusak shunga ishkai hunu shusku patsak shusku wahanga ishkai patsak ishkai wahanga putsak. Maisumak. Y vamos con la última cantidad. Ishkai patsak kimsa shunga kimsa hunu sukta patsak ishkun wahanga pishka patsak pishka shunga. Ari, ya, es Iskun. No hace falta la H, es Iskun. Perdón, sí. Ajá, sí. Iskun, Guaranga, Pichka, Patsak, Pichka, Chunga. Ari, Maisumak, Frances. Muy bien, excelente, buen trabajo. Como ven, no es nada difícil, ¿verdad? Es simplemente, como les digo, aprendernos del 1 al 10, aprendernos cómo se dice 100, cómo se dice 1000, cómo se dice millón. Y es como el español, vamos combinando las cantidades con estas palabritas. Perfecto. Maisumak, Yupaychani, Mashigu. A ver, ¿tenemos algún otro voluntario que de pronto haya realizado la tarea? Levanta la manito y puede compartirnos la pantalla. Si es que hay alguien más que nos quiera compartir la tarea. Bueno, mientras tanto, queremos también agradecerle mucho a los compañeros que sabemos que se siguen conectando a la clase de Quichua. Muy bien, ya también internamente nos han pedido pues que les hagamos partícipe a más integrantes y pues bueno, si es la primera vez que alguien está, pues bienvenido al Club de Quichua y Ayaytec. Perfecto, a ver, entonces vamos ahora sí a ver, ¿tenemos de pronto algún otro voluntario? Déjenme verle por acá. Vamos a ver si tenemos algún otro voluntario. Ñuka. A ver, Ñuka Yachachi. vamos Natalie, vamos contigo Natalie. A ver, entonces vamos a que nos compartas tu pantalla. Ari. Ok. A ver, El primero, el sí, 653. 653. Shukta Patsak Pincha Chunka Quinta. Ari. Segundo, Iskun Guaranca Pusak Patsak Chusku Chunga. El tercero es Patsak Suka Chunka Guaranga Chuksu Patsak Pishka Chunga Iskai. Ajá. El cuarto es Iskun Patsak Kanchis Chunga Kanchis Guaranga Pusak Patsak Chuk. Ari. El siguiente, Kimsa Hunu Chuksu Guaranga Kanchis Chunga Chusku. Ya, en esta, después de, Natalie, después de Kimsa Hunu, es Chusku. Está al revés, ¿no? Vamos sí, corrigiéndole de una vez esa, ¿ya? A ver, sí creo que sí. arriba también lo confundí. Muy bien, ahí es, al final está bien, perfecto. Ok. El siguiente es Pusa Chunga Ishkai Hunu. Aquí creo que otra vez me equivoqué. Vamos cambiándoles Chusku. Chusku Patsa. Sí. Chusku Guaranga Ishkai Patsak Ishkai Chunka Pusak. Y el último es Ishkai Patsa Kimsa Chunka Kimsa Hunu Suska Patsa Ishkun, ¿verdad? Iskun, no, está bien. Iskun Guaranca Pishka Patsak Pinka Chunka.
Ya, aquí justo después de Junu es Sukta. Le hemos puesto al revés. Primero es la K y luego la T. Sí. Ok, pues. ¿Ya? Mai Sumac, Mai Sumac. Yupaychani. Mai Sumac, Yupaychani, Natalie. Perfecto, ahí estuvo. Entonces, la participación de nuestros compañeros, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar entonces con la clase. No sé si de pronto hay alguien más que haya hecho la tarea. Y si no, pues vamos a continuar. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí estaban las cantidades que habíamos aprendido. A ver, Steven, ¿también tienes, Saúl, tienes tu tarea? Imanala Yachanchi. Imanaya Mashigu. Tengo una pregunta. Claro que sí. No el que se hace la tarea, disculpe. Pero mi pregunta es respecto a si estos números también se usan para al momento de que uno quiera hacer un pago o algo así. ¿Cómo se dice? ¿Dólares o centavos? Sí. Para complementar esto. Ya, perfecto, muy bien. Ya, como son palabras que son adaptadas al idioma quichua, entonces el dólar es dólar mismo, pero se puede escuchar el dólar. Aunque también quiero decirles, después de haber hecho esta magistral clase y estos deberes muy bien realizados, como ustedes pueden ver, en todos los idiomas, los números también es un poco difícil al inicio aprenderlos y dominarlos, ¿no? Bueno, ahora que lo escribimos, hemos practicado, perfecto. Pero déjenme decirles que muchos hablantes quichuas ya, muchos de ellos, pues prácticamente casi que no utilizan muy a menudo los números, especialmente para cantidades sumamente grandes, como en el caso de un cheque, ¿no? Y vamos a leer toda esa cantidad. Imagínense, es bastante fuerte, ¿no? Por ende, ellos ahora adoptan mucho los números del español, ¿sí? Y el dólar, pues simplemente lo dicen dólar, ¿ya? Porque son palabras adaptadas, no son propias del quichua, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones cuando usted va a la tienda a comprar algo y le dice Mashnatakan, que significa cuánto es o cuánto cuesta o cuánto vale, pues ellos le responden en español. Y luego le ponen la palabrita dólar o centavo y eso es la cantidad que usted va a escuchar, ¿sí? Son pocos, son muy pocos los hablantes nativos del quichua que tienden a utilizar los números en quichua para referirse a cantidades grandes. Entonces, ellos también, así como nosotros adaptamos ciertas palabras del quichua al español, ellos también tienden a adaptar especialmente cantidades cuando son sumamente grandes, ¿sí? Entonces, ese dato es importante. Acá tenemos una caserita que le decimos a la señora que nos vende las frutas y cuando le decimos Mashnatakan, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? Ella siempre nos responde en español los números y le acompaña con la palabrita dólar o centavo y pues así es como funciona eso, ¿no? Pero es importante conocer esto porque, por ejemplo, cuando ustedes están, bueno, hay la radio Ilumán, ya hay noticieros y reportajes en quichua, entonces ahí sí ellos tienden a dar lectura de las cantidades. Ahora que estábamos en esto del COVID, siempre daban los datos de cómo iba evolucionando esto, ¿no? Las cifras. Entonces ahí ellos sí manejan los números tal como lo estamos aprendiendo el día de hoy. Pero hoy en día, pues muchos hablantes nativos tienden a utilizar los números del español para referirse a las cantidades. ¿Sí? Ese dato es importante, ¿no? Ya. Pero si usted desea, póngalo en práctica, que es importante. Yo cuando voy a comprar algo, yo siempre trato de poner en práctica los números para no olvidarme más que todo, ¿sí? Ya, muy bien. La semana pasada vimos este diálogo, ¿verdad? Ya, vamos a pedirle a ver a un voluntario que nos quiera participar. Voy a ser el estudiante A, yo estudiante B. Estábamos viendo de la pregunta Kikinga Mashna Watata Charingi, que era, ¿qué significaba este Kikinga Mashna Watata Charingi? Y digo yo, Ñukaka Kim Sachunga Pichka Watami Charini. ¿Qué era esta pregunta? Kikinga ¿Cuántos Mashna. años tienes? ¿Cuántos años tienes? Muy bien. Y como ya aprendimos las cantidades, ¿verdad? Entonces vamos a poner en práctica este vocabulario, ¿ya? Yo obviamente, porque yo sí tengo Kim Sachunga Pichka Watami Charini, ya es mi edad, pero usted, si usted desea, vamos a cambiar estos datos con su información personal, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver un voluntario, a ver, tengo por aquí un amigo, a ver si nos quiere
dar una manito. Está por allí Josué Yamberla. Vamos a ver si nuestro amigo Josué nos quiere dar una manito para hacer este diálogo y luego vamos a hacer en parejas como siempre. A ver, no sé si Josué está por allí o le podemos pedir también a Valentina. No sé si Valentina Cañizares está allí. ¿Nos pueda colaborar? Ari, ya. A ver, Mashigu. Vamos entonces. Yo soy el estudiante A, tú eres el estudiante B, Valentina. Ya, empiezo. Alichishi, Mashi. Alichishi alichukangi. Ari, Ajimikani. Kikinga. Ñukapash kikinga mashna wata charingi. Ñukaka kimsa chunga pichka watami charini. Kikinga. Ñukaka chunga pusak watami kani. Kayakaman, Mashi. Kayakaman mashi. Ari, Maisumak, ahora vamos a cambiar los roles. Tú eres el estudiante A, yo soy el estudiante B. ¿Ya? Alichishi mashi. Alichishi, Mashi. Allí chukangi. Ari, ajimikani kikinga. Ñukapash. Kikinga mashna watata charingi. Ñukaka chunga pusak watami charini kikinga. Ñukaka kimsa chunga pichka watami charini. Sí, ahí está. Kayakaman mashi. Kayakaman. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a poner en práctica este diálogo. Me parece que ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Pero vamos a hacerle hoy día este diálogo otra vez, ¿ya? Entonces déjenme compartirles en el grupo de WhatsApp y luego vamos a poner en práctica, ¿sí? Vamos a ver dónde está aquí el grupo de WhatsApp. Vamos a ver, Quichua. Ya, y es importante que repasemos, ¿no? Es importante que siempre practiquemos, siempre digo que los idiomas se aprenden practicando, ¿sí? Entonces vamos a hacer la práctica de esto, ¿ya? Entonces ya tenemos allí, vamos a ver cuántos participantes, vamos a hacer entonces los grupos respectivos, ¿ya? Y vamos a practicar. Ya, Mashigu. A ver, sí, tenemos por guía. Listo. Ñama Shikuna. Vamos a aceptar la invitación y vamos a practicar este diálogo en parejas.
Listo. Ya, a ver, vamos a pedirle a nuestro Mashigu Alexander que nos ayude con la lectura, el estudiante A y el estudiante B. Vamos a pedirle a Stephanie Almeida, a ver si nos pueden ayudar los dos. A ver, Alexander. Yo con el A. Kishka Katipay. Si me escuchan, no sé. Ari. Alichimashi. Ya. Bueno, Estefanía nos comenta que hay un ruido externo y por lo tanto dice que no puede conectar. Vamos a pedirle a Israel, a ver si nos ayuda nuestro amigo Israel. ¿Ya? Israel es del estudiante B. A ver, vamos a Alexander nuevamente. Alichimashi. Alichukangi. Ari Hajimikani. Kikinga. Yukapash. Kikinga Majna Watatak Charingi. Nyukak Kimsa Chunga Pishka Watami Charini Kikinga. Nyukaka Kimsa Chunga Pishka Watami Charini. Esa es mi edad. Kayakama Kayakamashi. Ya, ahora vamos a cambiar los roles. Ahora empezamos con Israel. Alichishimashi. Alichimashi. Alichukangi. Ari Ajimikani. Kikinga. Nyukapash. Kikinga Majna Watak Charingi. Nyukaka Kimsa Chunga Pishka Watami Charini. Kikinga. Nyukak Ishkai Chunga Shu Watami Charini. Kayakaman Mashim. Kayakaman Mash. Ari, Maizuma, Mashikuna, Maizuma, Yupaichani. Vamos ahora con otro participante. A ver, si alguien quiere participar, levante la manito y yo le doy la palabra por acá. Sí, recuerde que este es el mejor momento de los idiomas, el de practicar, ¿cierto? Porque practicando aprendemos, ¿sí? Practicando aprendemos. A ver, por aquí está Dianita Belén. A ver, Diana Belén, si nos puede ayudar, estudiante A. Y vamos a pedirle a María Teresa, ¿sí? Y luego vamos también con Ariel, ¿ya? A ver, vamos, ¿está por ahí María Teresa y Diana? ¿Sí? Sí, por ahí está María Teresa y Dianita. A ver, vamos entonces, Dianita, estudiante A, María Teresa, estudiante B. Ayichishimashi, ayichukanki. Ari, Ajimikani, Kikinga. Ñukapash kikinga, masha watatak charinki. Ñukaka Ishkai Chunga Ishkai Watami Charini. Kikinga. Ñukaka ishkai chunka shu watami charinki, charini. Kayakaman Kayankama-mashi. Ari, Maizuma, ahora vamos a cambiar los roles, ¿ya? Empezamos, María Teresa. Alichishimashi, Ayichukangi. Ari, ayimikani, kikinga. Ñukapash, Kikinga Mashna Watatak Charinki. Ñukaka kimsa, chunka, pixka, watami, charinki, kikinga. Ñukaka Ishkai Chunga Ishkai Watami Charini. Kayankama-mashi. Kayakaman-mashi. Ari, Maizuma, Mashikuna. A ver, por acá nos pedía la palabra nuestro amigo. A ver, no estaba aquí, se me fue. Bueno, ¿alguien más que desee participar? ¿Ariel? ¿Ya? Ari. Ya, Ari. Ariel, y vamos a ver a Frances, si nos puede ayudar Frances. Estudiante A, Ariel, estudiante B, Frances. Alichishimashi. Ayishishimashi, ayishukangi. Ari, Ayimikani, Kikinga. Ñukapash, kikinga mashna watatak charingi. Ñukaka Ishkai Chunga Watami Charini. Kikinga. Ñukaka pishka chunga sukta watami charini. Kayakaman-mashi. Kayakaman-mashi. Ari, ahora vamos a cambiar los roles. Empezamos Frances y estudiante B, Ariel. Ayishishimashi. Alichishimashi, Ayichukangi. Ari, ayimikani, kikinga. Ñukapash, Kikinga Mashna Watatak Charingi. Ñukaka
Pishka chunga sukta watami charini. Kikinga. Ñukaqa ishkay chunga watami charini. Kayakaman mashi. Kayakaman mashi. Ari, Maisumak, Yupaychani, Ariel, Yupaychani, Frances. Muy bien, ahí estaba entonces el repaso de la clase anterior. Vamos ahora entonces con la clase del día de hoy, que tiene que ver con el vocabulario de la familia. Ayllu. Ayllu es la familia, ¿sí? Entonces vamos a aprender este vocabulario el día de hoy. Como siempre, vamos primero a practicar la pronunciación, luego le damos el paso a alguien que nos ayude a leer y luego vamos a hacer oraciones combinando con el verbo cana, ¿sí? Vamos a hacer oraciones utilizando este vocabulario. También vamos a ver el morfema pa para el posesivo y luego pues haremos oraciones. Ya, entonces vamos a empezar con la pronunciación. Entonces activamos micrófonos y empezamos. Mama, mamá. Mama, mamá. Mamá, mamá. Yaya, taita, papá. Yaya, taita. Yaya. Taita. Hatun mama, abuela. Hatun mama. Hatun mama. Hatun yaya, hatun taita, abuelo. Hatun yaya, hatun taita. Churi, hijo. Churi, hijo. Ushi, hija. Ushi. Hija. Kusa, esposo. Kusa. Esposo. Warmi, esposa. Wami. Esposa. Wauki, hermano, de hombre a hombre. Wauki. Wauki. De hombre a hombre. Turi, hermano, de mujer a hombre. Turi. Hermano de mujer a hombre. Ñaña, hermana, de mujer a mujer. Ñaña. Hermana de mujer a mujer. Pani, hermana, de hombre a mujer. Pani. Hermana de hombre a mujer. A ver, tenemos por ahí. Tía, mama, tía. Tía mama. Tía. Tiyu, yaya, tiyu, taita, tío. Tío yaya. Huaucay, primo, de hombre a hombre. Waukai. Turay, primo, de mujer a hombre. Turay. Panay, prima, de hombre a mujer. Panay. De hombre a mujer. Ñañay, prima, de mujer a mujer. Ñañay. Prima de mujer a mujer. Achikmama, madrina. Ashik mama. Madrina. Achikyaya, achiktaita, padrino. Ashik yaya. Ashik taita. Achiguagua, ahijado, ahijada. Achun, nuera o cuñada. Ashun. Masha, yerno, cuñada. Masha. Maisumak. Bueno, entonces aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Cuando un hombre se refiere a otro hombre, es decir, en mi caso, yo me refiero a mi hermano, yo digo, Wauki, él es mi hermano, ¿ya? Entonces, cuando un hombre se refiere a otro hombre, ya, para llamarlo como hermano, utilizamos el Wauki. En mi caso, yo tengo un hermano, es decir, yo tengo un Wauki, ¿no es cierto? Y tengo una hermana. Yo me refiero ya a Pani, porque me estoy refiriendo a mi hermana. Es decir, cuando un hombre habla o se refiere a una mujer como su hermana. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces los hombres, nosotros los hombres, tenemos Wauki, que es hermano, y tenemos Pani, que es hermana. En cambio, las mujeres tienen Turi, que es un hermano, y tienen Ñaña, que es una hermana, ¿sí? Entonces, miren, y lo curioso de acá, ¿no? Es que nosotros, como les decía, muchas palabras hemos adaptado
Sí, ahí está la pregunta de Marlene y la respondo en este momento. Hemos adaptado palabritas del quichua y la hemos cambiado de género y decimos ñaño, ¿no es cierto? Es muy común en nuestro país decir ñaño al hermano, pero en realidad en el quichua, sí, cuando nos queremos referir a los hermanos de hombre a hombre, es huauqui, ¿ya? Claro que en el español ya no hay problema, lo hemos adaptado y es normal decir mi ñaño, yo tengo un ñaño, yo le quiero mucho a mi ñaño, ¿ya? Pero en realidad la única palabra que existe en el quichua es ñaña, más no ñaño, ¿ya? Si nos queremos referir a nuestro hermano de hombre a hombre es huauqui, ¿ya? Pero en el idioma español no hay problema, si decimos ñaño está bien porque ya lo hemos adaptado, ¿no es cierto? Ya sobreentendemos el significado, ¿ya? Pero si analizamos correctamente, cuando queremos referirnos de un hombre a otro hombre, como mi hermano, la palabra correcta es huauqui, ¿ya? Entonces los hombres tenemos huauqui y tenemos pani. Las mujeres tienen turi y tienen ñaña, ¿sí? ¿Ya? Entonces es una adaptación que hemos hecho del quichua. Lo mismo sucede con los primos, ¿no? Para referirnos a los primos, depende de quién se refiere a quién, ¿ya? Entonces, huaucay, ya, que es como el primo, cuando es de hombre a hombre, ¿no es cierto? Turay es el primo, pero cuando una mujer se refiere a un hombre. Panay, no nos referimos los hombres a una mujer, que es en el caso de nuestra prima. Y ñañay, cuando se refiere una mujer a otra mujer, ya, para hacer conocer que es la prima. Entonces, nosotros los hombres tenemos huaucay y tenemos panay, ¿ya? Y las mujeres, en cambio, tienen turay, ¿no es cierto? Un primo, y tienen ñañay, una prima, ¿sí? Eso, así funciona el idioma quichua, ¿sí? Ya, este es el vocabulario. Voy a pasarles en este momento la captura al grupo, ¿ya? Mi recomendación en su tiempo libre, yo eso es lo que hago, en mi tiempo libre lo que hago es, lo que me mandan las fotografías lo voy pasando a mano, ¿sí? Porque es importante practicar escritura. Ya, Stephanie tiene una pregunta muy importante, dice, ¿Warmi también significa mujer? Sí, también significa mujer y también significa esposa, ¿sí? Ya, depende del contexto, ¿no? Depende del contexto al que nos estamos refiriendo, ¿no? En este caso, pues, Warmi hace referencia a la esposa, pero también Warmi es mujer y Kari es hombre, ¿sí? Entonces, eso también es muy, muy cierto, ¿ya? Bueno, ahora tenemos ya el vocabulario en el grupo de WhatsApp. Entonces, ahora como todos los días sábados vamos a practicar, vamos a escribir un poquito. Vamos a sacar el cuadernito, por favor. Sí, vamos entonces a poner aquí la fecha, ¿no es cierto? Punja. Y hoy es Punja Sukta. Vamos a ponerle en letras grandes. ¿Ya? A ver, ¿y cómo será la fecha? A ver, ¿quién se acuerda? Kunanga, ¿no es cierto? Hoy, ¿ya? ¿Cuál es la fecha del día de hoy? ¿Quién se acuerda? A ver, Kunanga. ¿Alguien que nos recuerde la fecha del día de hoy? ¿Cómo se escribía en quichua? ¿Ya? Vamos primero, ¿cómo era sábado? Huachapunja, ¿ya? ¿Qué fecha es hoy día? ¿Qué número? Ya aprendimos el número. Chungashuk. Ya, muy bien. Aquí lo voy a poner entre paréntesis, ¿ya? Chungashuk. Muy bien, Chungashuk, ¿ya? Perfecto. ¿Cuál es el mes? Capac. Capac, muy bien. Capac. Tenemos por ahí un vecino que está con la alarma. Un segundo, voy a cerrar la ventana, ¿ya? Bueno, no ayudó mucho, es fuerte la alarma. Bueno, ya, Capac, ya. Creo que nos había faltado poner la palabrita quilla, que es mes, ¿no? Que hace referencia al mes. Quilla es luna, pero también quilla significa mes, ¿no? Capaquilla, ya. ¿Cuál es el año? ¿Cómo era el año? A ver. ¿Cómo decíamos de este año? Iskay Guaranga, Iskay Chungashuk. Iskay Guaranga, Iskay Chungashuk. Chungashuk. Muy bien. Y así, miren, vamos poniendo en práctica
todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Vocabulario, números, todo, todo, todo. Y nos falta decir Watami. Watami. Watami, ¿no es cierto? El año, Wata, Watami, Kan, el verbo ser, ¿no es cierto? Ya, entonces decimos hoy, ¿no es cierto? Aquí está Kunanga. Kunan es hoy. El Ka, recordemos que hace referencia al sujeto siempre, ¿no es cierto? Ya, entonces decimos Kunanga, hoy día es, aquí está el verbo kan, es siempre el verbo al final, ya, Huachapunja, sábado, tenemos Chungashuk, 11, tenemos Capaquilla, 11 de diciembre, y tenemos aquí del año 2021, Ishkai Guaranga, Ishkai Chungashuk, ¿ya? Muy bien. Entonces, el tema del día de hoy es Ayllu, ¿no es cierto? ¿Ya? Ayllu, la familia. Vamos entonces ahora sí a hacer unos ejemplos con la familia. Entonces, vamos a poner aquí Shinakuna. Ejemplos, ¿ya? Shinakuna. Ah, pero antes del Shinakuna, perdón, quiero recordarles que el morfema pa se utiliza y hace referencia a algo que usted posee. ¿Ya? Es el adjetivo posesivo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo ñuca, ¿qué era este ñuca? ¿Qué era el ñuca? Yo. ¿No es cierto? Si digo yo y le aumento el pa, en cambio, aquí significa mi. ¿Ya? Porque es algo que me pertenece. Mi carro, mi casa, mi hermano, mi hermana, ¿ya? Ya, entonces este morfema pa, ¿no es cierto? Indica posesión, le convierte en un adjetivo posesivo. Ah, no es adjetivo posesivo, sí, adjetivo posesivo. Sí, es posesivo. No, pronombre posesivo, ya. Ahora, entonces, ¿cómo sería tú? Si ñucapa es mi, ¿cómo será tú? Campa. Ya, muy bien, campa, ¿no es cierto? Ya, tú, ya. Vamos a ver el tú con cortesía. ¿Cómo sería el tú con cortesía? ¿Quién se acuerda? A ver. A ver. ¿Se acuerdan que era Kikin, no es cierto? Kikimpa, ¿ya? Que también es tú, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos ahora a referirnos a su, de él o de ella. ¿Cómo sería? Paipa. Paipa. Bien, pai es él o ella. Pero si le aumento el morfema pa, es su, ¿no es cierto? Para él o para ella. Su casa, su gato, su perro, etc. Ya, muy bien. Ahora, vamos con los plurales. Entonces, miren, es facilito. Solamente aumentamos el morfema pa para hacerlo posesivo, ¿no es cierto? Ya. Morfema pa para hacerle posesivo. Ya. Ahora, para el nuestro, ¿cómo sería nuestro? Ñucanchikpa. Ajá. Maisumak, ñucanchikpa. Nuestro o nuestra, ¿no es cierto? ¿Ya? Nuestra casa, nuestro carro, etc. Ahora, ¿cómo sería el su en cortes, perdón, el su para el plural? Cancunapa. Cancunapa. Muy bien. Maisuma. También es. El plural sería sus, ¿no es cierto? Sus autos, sus casas. Ya. Ahora el sus con mucha cortesía. A ver, ¿nos repiten? Creo que hubo una interferencia. Kikinkunapa. Excelente. Maisumak. Maisumak. Pero no es Kikinpa. No, es que el Kikimpa está acá arriba y es el singular, ¿ya? Sí, pero es Kikimpa, no es Kinkimpa. Se nos ha ido una N. Ahí está. Maisumak, Francis, ¿ya? Igualmente, disculpen. En Ñucanchi no es Ñucanchi. Ajá. Se nos ha ido.
Ah, caramba. Ñukanchik. Ahí está, Ñukanchik. A ver, vamos a ver. Ahí está. Sí, ahí está. Ñukanchik. Ñukanchikpa. Maizuma, ya. Entonces aquí decía nuestro amigo francés, Kikinkunapa, ¿no es cierto? El sus con cortesía. Maizuma. Ya. ¿Y el sus de ellos, cómo será? Paikunapa. Maisumak. Paikunapa. Ya. Sus de ellos, ¿no es cierto? O ellas. Ya. ¿Ya? Entonces, esto es lo que, esa es la función de este morfema, del morfema pa, hace que los pronombres se hagan posesivos, ¿sí? Entonces tenemos mi, tú, su, nuestro, nuestra, sus, y sus para ellos o ellas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a combinar con el vocabulario que hemos aprendido, ¿no es cierto? Y vamos a formar oraciones. Entonces, ahora sí, vamos a poner Shinakuna ejemplos, ¿ya? Entonces, vamos a poner en práctica lo que aprendimos del día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, Ñucapa, ¿no es cierto? Huauquica, Ñucapa, Huauquica, ¿ya? Pygmy, Pygmy, Can. A ver, entonces, ¿qué querrá decir este Ñucapa, Huauquica, Jampicmican? Ya vimos profesiones, ¿no es cierto? Ya estamos ahorita viendo el posesivo, ¿no es cierto? Ahí está, Ñucapa, ya. Huauquica, ¿no es cierto? También vimos este morfema, K, que hace referencia al sujeto. Jampicmi, ¿no es cierto? Ya vimos también qué función hace el acá, ¿no es cierto? Y también el mi. Vamos a ponerle con otro color. ¿Ya? Y tenemos el verbo can. ¿Qué querrá decir Ñucapa, Huauquica, Jampicmican? Mi hermano es médico. Excelente, muy bien. Maizuma Cris. Ya, mi hermano es médico. Muy bien, muy bien, muy bien. Maizuma Cris, ¿ya? Entonces, así vamos a ir trabajando. Vamos a hacer oraciones utilizando, ¿no es cierto?, nuestros pronombres posesivos, también el vocabulario de la familia y vamos también a utilizar el verbo can. Ya, entonces, a ver, ¿cómo, si yo quiero decir, a ver, ellos son estudiantes, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería ellos son estudiantes? ¿Cómo sería ellos son estudiantes? A ver. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a utilizar entonces el pronombre posesivo. A ver, yo digo, por ejemplo, vamos a utilizar con el campa, ¿ya? Tú. Ya, entonces voy a decir, tu mamá es cocinera. A ver, vamos a ver. No sé si vimos en el vocabulario cocinera o cocinero. Sí creo que vimos, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo sería? Tu mamá es cocinera. ¿Cómo sería? A ver, ¿dónde está el tú? ¿Ya? Para un amigo. Entonces, ¿cómo sería? A ver, vamos leyendo. Tenemos campa, ¿no es cierto? ¿Ya? Mamá es mamá y tenemos el K, ¿no es cierto? Que hace el sujeto, siempre hace el sujeto, ¿ya? Entonces decimos tu mamá. El verbo cocinar es yanuna, pero le quitamos el na, le aumentamos la K y ponemos el mi para enfatizar y ponemos el K, ¿ya? Entonces miren, aquí tenemos, ¿no es cierto? El pronombre posesivo tú, ¿no es cierto? Campa, ¿ya? Tenemos mamaca, ¿ya? Siempre el K hace referencia al sujeto,
¿no es cierto? Tenemos el verbo yanuna, que es cocinar, le quitamos el morfema na y le ponemos la K que le hace la profesión, ¿no es cierto? La persona que cocina, yanuk. ¿Ya? Y vamos a ponerle aquí con otro color. El mi es donde quiero enfatizar, porque quiero enfatizar que mi mamá es cocinera, ¿ya? Entonces, sí tenemos el verbo can, ¿ya? Entonces dice, tu mamá es cocinera, ¿no es cierto? ¿Ya? Tu mamá es cocinera. Ahora, ¿cómo podría decir nuestro papá es chofer? ¿Cómo podría decir nuestro papá es chofer? ¿Quién se acuerda del vocabulario? Recuerden que también habíamos compartido en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? El vocabulario de las profesiones, ¿ya? Ahí teníamos cómo se decía cada uno de las profesiones. Entonces, puede revisar el vocabulario que tenemos por allí, ¿ya? A ver, y entonces, ¿cómo sería? Nuestro papá es chofer. ¿Cómo sería? A ver. Canchipa. A ver, muy bien. Ñucanchipa. Antawa, Purichica. A ver. Vamos entonces otra vez, ¿ya? Ñucanchipa. ¿Cómo era papá? Taitaka. Ah, papá. Ajá. Taitaka o Yayaka, puede ser, cualquiera de los dos, ¿ya? Ahora sí, ¿cómo era el chofer? Antawa, Purichic. Antawa, ¿cómo era? Purichic. Ya, ¿no es cierto? Pero, ¿qué más le agregamos a ese Purichic? Purichic. Mi. Purichic. Mi. Mi. Maizuma. ¿Y el verbo? Estamos hablando de papá. Can. Can. Maizuma. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Miren. Ñucanchipa. Muy bien. ¿Ya? ¿No es cierto? Decimos nuestro papá. Taitaka. ¿No es cierto? Ka hace referencia al sujeto. ¿Ya? La K que tenemos aquí hace referencia a la persona que conduce el auto. Antawa es carro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y conducir, purichic, purichina, ¿ya? Y el mi que hace siempre el que enfatiza, ¿no es cierto? Ups, ¿qué pasó? El que enfatiza, ¿no es cierto? Es la palabra que quiero enfatizar. Mi papá no es panadero, mi papá es chofer, ¿ya? Ya. Ya, a ver, entonces ahora vamos a hacerle la última. A ver, tenemos 4 oraciones, vamos con la última. Ahora, yo quiero decir con cortesía, ya, sus hijos, no sé, a ver, vamos a ponerle sus hijos, o no, sus niños son, vamos a ponerle, sus hijos son... A ver, vamos a ver qué ocupación podríamos ponerle. Sus hijos son carpinteros. A ver, ¿cómo sería sus hijos son carpinteros? El con cortesía, ¿no? Vamos a utilizar este kikinkunapa. A ver. Kikinkunapa, ya. O sus niños. Bueno, sus hijos en este caso. A ver, vamos a ver aquí. Kikinkunapa, Huahuaca, Huahuaca, Caspi, Alichicmican. Ya, a ver. ¿Cómo era hijo? ¿Se acuerdan cómo era hijo? No le vamos a poner niños, sino hijos, porque ya estamos hablando de profesiones, ¿no? Sí. Churi. Churi, ¿ya? Ya. Cuando nos referimos al general, ¿no es cierto? En forma general, hijos e hijas, en forma general, usamos churi, ¿ya? Ya, churicuna, ¿no es cierto? Hijos, porque es plural, ¿ya? ¿Qué más le falta a este churicuna? K. K, muy bien. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo era carpintero? ¿Quién se acuerda? Carpinteros. Caspi Alichik. Muy bien, Maizuma, Caspi, Alichik. Y para que sea plural, Alichik.
Cuna. Cuna. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo es el verbo para el plural? Kankichik. Kangi. ¿Qué más era? Chik. Chik. Kangichik. ¿Ya? ¿No es cierto? Porque este es el verbo kana, ¿no es cierto? Para ustedes con cortesía, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces decimos sus hijos, ¿no es cierto? Miren, aquí está el cuna, que siempre es plural, ¿no? Recuerden que cuna pluraliza, siempre pluraliza, ¿no? ¿Ya? Tenemos el ka, ¿no es cierto? Que es el que indica cuál es el sujeto, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos aquí la K solita que indica la ocupación, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos finalmente, aquí que nos faltó, alichicuna. Mi. Mi, ¿no es cierto? Este mi es el que por general siempre se nos olvida. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre, ¿dónde quiero enfatizar? ¿Dónde quiero enfatizar? ¿Ya? ¿Ya? Saúl. Tengo una pregunta. Claro que sí. No estoy seguro. Por ejemplo, aquí en cuanto al plural, usamos el kuna y como estamos hablando de sus hijos, usamos el kangichi. Pero Sí. en la oración 3, que decíamos nuestros padres. Nuestro padre, singular. Nuestro padre. Ajá, sí. Ya. Nuestro Ya, padre. no, sí, Sí. Ya entendí entonces. Sí, nuestro padre, o sea, él, ¿no es cierto? Y entonces para él utilizamos el verbo can. Por eso es que yo siempre tengo aquí este de aquí, ya este cuadrito, mire, ¿ya? Sí, entonces es importante que nos grabemos, ¿no? Para él o ella siempre el verbo es can. Para ustedes con cortesía es kangichik, ¿ya? Entonces esto hay que tener siempre en cuenta, ¿ya? Entonces ahora, bueno, nosotros vamos a detenernos aquí. La tarea va a ser completar 5 oraciones utilizando el pronombre posesivo con pa, ¿no es cierto? Vamos a utilizar el vocabulario relacionado a la familia y vamos a utilizar las ocupaciones, ¿ya? Así que podemos hacer tranquilamente esas oraciones. Mi recomendación, no se olvide que si es plural, siempre tiene que ir con cuna, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso también va la conjugación del verbo can. En algunos casos en él o ella es solamente can y en los casos como ustedes con cortesía es kangichik, ¿ya? Hay que aprendernos de estos morfemas que teníamos aquí para el verbo kana, ¿no es cierto? Y cada una de las personas, ¿ya? Listo, entonces vamos a hacer 5 oraciones en casita, esa va a ser la tarea. Muy bien, ahora le doy paso a mi compañera. Antes de darle paso a mi compañera, en este momento pueden escribir sus nombres y apellidos para la asistencia del día de hoy. Y Natalie me confirma si está lista para que nos presenten los elementos del día de hoy de la tabla periódica en Quichua. Y vamos finalmente con la palabrita del día de hoy y terminamos la clase. Ya. A ver, entonces démosle paso a nuestra compañera Natalie. Ok. No. Alichisi Masikuna. El día de hoy vamos a continuar viendo algunos elementos de la tabla periódica y bueno, los elementos que vamos a ver son 3 y dentro de sus múltiples aplicaciones, una es en la cocina. Entonces, los elementos que vamos a ver son el flúor, el sodio y el fósforo. Igual yo voy a leer algunos y después alguien por favor me ayuda a leer los siguientes. Entonces, el primer elemento es flúor. Su adaptación al quichua es flúor. Este elemento es uno de los más abundantes en la corteza terrestre, es el 13º, y este elemento es tan reactivo que nunca lo vamos a encontrar solo como un átomo de flúor, sino que generalmente lo vamos a encontrar combinado con otros elementos. Sus usos principales, se lo utiliza, sus componentes pueden ser utilizados en la pasta de dientes para prevenir caries. Lo que hacen estos compuestos, por ejemplo, de la pasta, aparte de limpiar, regulan el pH de nuestra boca, impidiendo la proliferación de bacterias. Y bueno, también se emplea el flúor monoatómico en la industria. Y
Bueno, ya que, perdón, y este elemento fue más o menos descubierto en el año de 1500. Y bueno, ya que estamos con la aplicación en la cocina, una de las aplicaciones de este elemento, incluso a escala industrial, es en los utensilios de cocina que tienen teflón, este material antiadherente. Y el teflón básicamente es un polímero formado por átomos de carbono, un elemento que ya lo vimos, cuyo nombre era quilimta, y los átomos de flúor en este caso, y estas cadenas de polímeros forman el material que pues está presente en los utensilios antiadherentes de teflón. Bueno, el siguiente elemento es el sodio. No sé si tal vez alguien me quiere ayudar a leerlo o lo hago yo mismo. A ver, vamos con un voluntario, por favor. Alguien que desee leer la información que tenemos acerca del sodio. Dónde lo encontramos y su uso. A ver, vamos a pedirle por acá. No sé si Alejandra Romero está por allí, que nos ayude con la lectura del sodio, de dónde se encuentra, su uso y las características del elemento. Vamos a ver si está. Alejandra, ¿está por allí? ¿Perdón que hay que leer? Sí, solo hay que leer nada más. Vamos con el sodio, ¿ya? ¿Dónde el uso y las características? A ver, ¿dónde? Se encuentra en la sal de mesa y en la sosa cáustica. Su uso es sal de mesa y bicarbonato de sodio para pasteles. Características del elemento. El sodio es un metal blando que se empaña a los pocos segundos de estar expuesto al aire. También reacciona vigorosamente con el agua. Yupaychan, bueno, sí, el elemento sodio, su nombre en quichua es sucho, y bueno, se lo encuentra principalmente, como dijo la compañera, en la sal de mesa que consumimos todos los días como cloruro de sodio, y también en el bicarbonato de sodio, como ustedes saben, algunos lo utilizamos para hacer pasteles. ¿Y por qué nos sirve para hacer pasteles? Inflar como que la masa es porque este compuesto, bicarbonato de sodio, más o menos se llega a descomponer en el gas de dióxido de carbono alrededor de la temperatura de 70 grados. Entonces nosotros cuando lo metemos al horno a nuestra masa con bicarbonato de sodio, se llega a descomponer y este gas hace que la masa se hinche y nuestros pastelitos generalmente salgan súper hinchaditos. Y una característica también de este elemento, no sé si se dieron cuenta, pues el nombre del elemento es diferente al símbolo que se utiliza para representarlo. El elemento se llama sodio y esto se debe a que anteriormente en Europa se lo utilizaba como un remedio para el dolor de la cabeza, y esto se llamaba sodamun en árabe. Entonces de ahí viene la raíz del nombre de elemento sodio. Y en cambio la simbología viene porque también a esto se utilizaba una mezcla llamada natrón, que está formado por sales de sodio, y esta se lo utilizaba como desinfectante y también desecante al momento de momificar. Básicamente en la momificación se quitaban algunos órganos de las personas que se iban a conservar, y luego se las como que cubría con estas sales que tienen el nombre de natrón, y se lo dejaba alrededor de un mes, y después se le quitaban estas sales y como que el cuerpo quedaba chupadito, y después sí se lo empezaba a envolver. Y bueno, como estamos en aplicación en la cocina, este elemento principalmente, como ya lo dijimos, se lo utiliza para sazonar nuestros alimentos. Y bueno, ya el último elemento que vamos a ver hoy es el fósforo. Este elemento lo encontramos en la naturaleza, generalmente forma parte de algunas rocas y en los organismos vivos. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, el fósforo es un elemento presente en nuestro ADN. También se lo emplea principalmente como fertilizantes, y hay varios tipos de este elemento de fósforo, pero principalmente se pueden distinguir dos, que es uno de color rojo y color blanco. Y la aplicación de esto en la cocina, pues como su nombre más o menos ya nos da una idea, pues es el fósforo que utilizamos para prender la cocina. Pero lo que me pareció interesante, ¿no? Hay varios tipos de fósforo, pero el que generalmente, o el tradicional que lo utilizamos en la cocina, este elemento fósforo no está como que en el palillo como tal, sino el fósforo está en este ladito, en la caja, que al momento de frotar
el palillo y nos permite prender, el elemento fósforo está realmente en la cajita. Y bueno, también está en muchos alimentos que consumimos, principalmente huevos, pescados. Y bueno, ¿por qué dijimos que era la aplicación de esto en la cocina? Pues porque hoy vimos el flúor, es un elemento que lo encontramos en los sartenes, en los materiales de cocina que tienen teflón, su nombre era flúor. La sal, suyo, que lo utilizamos para condimentar alimentos, y pues el fósforo que lo encontramos en los fósforos como tal y en algunos alimentos. Entonces ahora cada vez que se vayan a cocinar o vayan a preparar un huevito, pues sean más conscientes de que pues la ciencia y la química están en todas partes y muchas veces no nos damos cuenta. Bueno, estos son los elementos que añadimos el día de hoy. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Yupaychani, Natalie. Yupaychani, y muy interesante lo que también estamos aprendiendo, sea de paso aquí, ¿verdad? Bueno, para concluir, vamos entonces ahora sí a ver la frase del día de hoy. Y la frase del día de hoy es Mai Kishpichiwai, que significa lo siento mucho. Bueno, por ahí se nos ha ido una I, es mucho. Ya, entonces vamos a activar nuestros micrófonos y a la cuenta de 3, 2, 1 vamos a decir Mai Kishpichiwai. Shuk Ishkai Kimsa. Mai Kishpichiwai. Mai Kishpichiwai. Mai Kishpichiwai. Mai Kishpichiwai. Ajá, muy bien. Mai Sumak, Mai Sumak. Yupaychani Mashikuna, Kayakaman, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente resto de fin de semana, y nos vemos el sábado a la misma hora. Pero antes de ello, quería invitarles, por favor, no se olviden de repasar la canción Chimbalito, que es la segunda canción, y vamos a publicar en las redes sociales, especialmente en Facebook, y también ya les comparto en el grupo de WhatsApp. Vamos a habilitar un concurso del video más creativo con uno de los temas musicales que hemos aprendido en clase. Puede hacer un video con la canción La Tamia o con Chimbalito, sí, con cualquiera de los dos. Puede utilizar una pista. Sabemos que aquí también hay estudiantes, jóvenes, también maestros, docentes, que también le hacen a la música. De pronto quiere hacer con la guitarra y bueno. O como en alguna ocasión nos enviaron un videíto muy, muy creativo con materiales reciclados y también con granos secos. Ya habían colocado granos secos y hacían como maracas y los niños cantaban. Bueno, vamos a lanzar este concurso. Ya les mando más información a través del grupo de WhatsApp para que usted pueda participar si desea de manera individual o con su familia, con sus niños, sus hermanos, sus primos. Y vamos a también indicarles cuál es el premio para el video más creativo, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos canciones puede ser a capela, puede ser con acompañamiento musical, puede ser con pista, tiene que ser un video súper, súper creativo, ¿ya? Y con cualquiera de los dos temas, con el tema La Tamia o con Chimbalito, y pues ya les pasamos más datos acerca de este concurso. Yupaychani Mashikuna, Kayakaman, Yupaychani. 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 Ashata Kashkaman. Yupaychani Mashim. Y Matacha Mashikuna.